Bueno, egunon guztioi eta mila esker gonbidakpenagatik. Pospozik nago gaur, martxoak 8 zuekin egoteaz. Egoitzetan, garbikuntzan, etxez etxeko laguntzan borrokak izan dira eta gaur ere dira oso garrantzitsuak guretzat, feministak guztiontzat. Horregatik, niretzat, zurekin egotea ohore handia da. Aurten, martxoaren 8ko gaia nagusia zaintzak dira, bai helarentzat, bai mugimendu feministako mobilizazioetan. Hori buruz, hitz egingo dut, ez dut uste ezer berririk esango dizuedenik, baina batzuetan, elkarrekin oinarrizko gauzak gogoratzea ondo dago. Hori egiten saiatuko naiz. Y hasta aquí llega mi euskera. La verdad es que impresiona bastante estar aquí. Está bien que no se ve nada con las luces estas. Este año el tema que nos convoca son los cuidados y, como os he comentado, querría empezar recuperando un poco qué entendemos por cuidados, también lo que hemos hablado en ese proceso del cual ya han hablado las compañeras. Entonces, primero voy a intentar hablar un poquito de qué sí son los cuidados y también un poquitín de qué no son, para luego pasar a hablar de cómo está la situación y cuáles son nuestras reivindicaciones compartidas y algunas dudas también respecto a ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué son los cuidados? Decimos que los cuidados son una necesidad de todas las personas todos los días, porque los cuidados son reconstruir la vida, no darla por hecho, sino regenerar día a día el bienestar físico y emocional de las personas. Sin ellos, ninguna de quienes estamos aquí hoy podríamos haber llegado hasta aquí, ¿no? Los cuidados podemos decir que tienen distintas dimensiones. Una dimensión que podríamos llamar de cuidados directos, por ejemplo, cuando das de comer a una persona anciana que no se vale por sí misma, pero también preparar la comida, tener un lugar limpio donde comer, lavar la ropa, las precondiciones de ese cuidado directo también son cuidados. Y organizar mentalmente todo esto, coordinarlo y además hacer que cubra esa faceta no solo física, sino también emocional del bienestar, esa gestión mental también es cuidados. Cuando nos vamos a un convenio, por ejemplo, podemos restringir la idea de cuidados para nombrar algunas categorías laborales y distinguir, por ejemplo, cuidados de limpieza. Pero en la apuesta política tenemos que pensar todo esto junto, porque realmente está todo junto reconstruyendo la vida. Y porque además así nos permite meternos a todas en el debate y en la discusión y nos permite abordar otras cuestiones, como por ejemplo la de quién cuida a las cuidadoras, o también la denuncia de que muchos hombres y cada vez más mujeres son un auténtico agujero negro de cuidados, porque usan un montón de cuidados y no dan ninguno, ¿no? Entonces, los cuidados son una necesidad de todas las personas todos los días. Y en ese sentido, decimos que los cuidados, la apuesta feminista y la apuesta también sindical feminista en torno a los cuidados tiene que ver con reivindicar esos trabajos que históricamente han estado sosteniendo la vida, es decir, que han sido y son absolutamente esenciales, la base de todo lo demás, que históricamente han estado puestos en manos de las mujeres, aunque repartidos de manera desigual, que históricamente han estado invisibilizados, es decir, no pagados o mal pagados, sin derechos o con malos derechos y tampoco objeto de lucha política, y esto es lo que estamos intentando romper, es decir, han sido invisibles para las luchas políticas también, y que además han estado haciendo ese ejercicio de sostener lo más básico de todo en el contexto de un sistema donde la vida, su regeneración, su sostenimiento cotidiano y generacional no es solo que no sea la prioridad, sino que es el elemento base que luego se explota para unas pocas vidas particulares que son, digamos, las que se imponen como las únicas dignas de ser sostenidas en tiempos de normalidad, rescatadas en tiempos de crisis, salvadas y lloradas en tiempos de guerra. Las vidas que dominan el conjunto en un sistema que decimos que se construye sobre un conflicto entre el capital, entre la acumulación de beneficios privados y la vida colectiva. Entonces, en ese sistema donde la vida máxima es esa que llamamos a veces del BBVA, el blanco,
burgués, varón, adulto, hetero, con funcionalidad normativa, que es quien pone el resto de lo vivo a su servicio, ¿no? Entonces, los cuidados son la base invisibilizada de ese sistema que tiene que estar invisibilizada porque si la vemos nos preguntamos qué pasa con la vida y por qué la vida colectiva no es el eje vertebrador de todo nuestro sistema socioeconómico, sino al revés, aquello que se explota y que se pone en riesgo. Y desde aquí decimos que los cuidados son un cambio radical de mirada. Son una mirada al conjunto del sistema desde abajo hacia arriba, desde el cotidiano, desde el preguntarnos por cómo hemos llegado a estar aquí hoy vivas. Son la pregunta que hicimos en el confinamiento, que hicimos en los inicios de la pandemia y que nunca solemos hacer. Y en esa mirada de abajo hacia arriba lo ponemos en cuestión todo y sacamos a la luz trabajos invisibilizados y desigualdades invisibilizadas y denunciamos el valor radicalmente desigual que tienen las vidas en el marco de este sistema capitalista heteropatriarcal colonialista, ¿no? Son también, en ese sentido, una fuerza política enorme porque estamos luchando desde lo que el sistema oculta, desde el lugar donde el sistema intenta enterrar sus mayores contradicciones. Y desde aquí nos permiten llenarnos de fuerza y decir, por ejemplo, que no dependemos de las empresas, que las empresas dependen de nosotras, de que reconstruyamos lo vivo. Entonces, la dependencia es al revés. Igual que podemos decir que las mujeres nunca hemos dependido de los hombres. No hemos dependido porque siempre hemos tenido también trabajos remunerados muchas veces y no son un salario secundario, como vosotras mismas se os dice en muchas negociaciones. Y porque hemos hecho también trabajos no remunerados, que eran imprescindibles, porque ¿qué pasa? ¿Que quien trae el sueldo se come el dinero? ¿O para convertir el dinero en vida hay también otros trabajos que hacer? Entonces, no dependemos las mujeres de los hombres, no dependemos las personas de las empresas. Desde aquí agarramos una fuerza política enorme, que es la que hemos recogido con esa idea de es que sin nosotras no se mueve el mundo. Y esto nos coloca en un lugar absolutamente central de la lucha. Pero es que además, desde este sitio lo que decimos es, primero, es que este mundo no queremos seguir moviéndolo solas y denunciamos las ausencias. Y segundo, decimos, es que no queremos seguir reconstruyendo día a día este mismo mundo que oprime lo vivo, que pone el conjunto de lo vivo al servicio de unas pocas vidas. Entonces, desde aquí ponemos en cuestión el todo y exigimos una profundísima reforma fiscal progresiva, por ejemplo, para financiar este sistema de cuidados. Y exigimos una reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario. Y desde aquí denunciamos que hay una perversión básica en este sistema que cuanto más esenciales son los trabajos, más los precariza y más los pone en manos de mujeres de clase trabajadora, de mujeres cada vez más migradas. Entonces nos preguntamos, ¿qué relación perversa hay ahí y cómo la vamos a desmontar? ¿Cómo podemos poner patas arriba al sistema? Entonces son una fuerza política para impugnarlo todo. ¿Y qué no son los cuidados? Decimos, los cuidados no son una cosa de mujeres. La mayor parte de los cuidados los hacen mujeres, efectivamente, pero lo que denunciamos es esa imposición unilateral y denunciamos las ausencias. ¿Quién no está jugando aquí un papel? ¿Qué pasa con las empresas capitalistas que se lucran y no se responsabilizan? Y no estoy hablando aquí de responsabilidad social corporativa, sino de que paguen por la reproducción de la mano de obra. ¿Qué pasa con las instituciones públicas? ¿Qué pasa con tantos hombres que como conjunto social son más un agujero negro que un sujeto activo? También sabemos que no es una cosa que nos una a todas las mujeres del mundo mundial, porque hay profundas desigualdades entre nosotras, porque este deber del cuidado se ejerce de manera radicalmente desigual en función de nuestra clase social, en función de nuestro estatus migratorio, etcétera. Y sabemos también que los cuidados no son algo bonito en sí mismo. No estamos hablando de algo estupendo, idealizado. Sabemos que en los cuidados hay desigualdades, hay relaciones de poder, hay ejercicio de control, que en los cuidados hay profundas cosas negativas. Entonces, los cuidados son al mismo tiempo, decimos, desde Bizitzak Erdigunean, por ejemplo, desde la coordinadora, decíamos que los cuidados son a un tiempo un horizonte, porque son esa preocupación compartida por la vida colectiva, pero los cuidados son también podredumbre, porque son la identificación de todas las contradicciones y de todas las cosas que van mal, por decirlo de alguna manera, que existen a día de hoy, ¿no? Esto, los cuidados, digamos, como en términos amplios. ¿Qué problemas tenemos hoy con los cuidados? Y aquí me voy a centrar más en
una parte concreta de esa idea amplia que he estado diciendo, que es sostener la vida, que es la base del sistema. Me voy a centrar más en los cuidados en el proceso de envejecimiento, porque es lo que hemos trabajado conjuntamente con ELA y porque es donde se concentra en gran medida vuestra lucha sindical, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tenemos hoy con los cuidados en el proceso de envejecimiento? Pues podemos decir claramente que tenemos problemas en cómo se organizan, pero también en cómo pensamos los cuidados. ¿Cómo se organizan los cuidados? Pues los cuidados se malorganizan porque tenemos un sistema construido de espaldas a los cuidados. Tenemos un sistema que está construido, solemos decir, para sujetos que no tienen ni necesidades ni responsabilidades de cuidados. Lo que llamamos los trabajadores champiñón, que tienen que aparecer todos los días plenamente lavados, recuperados, emocionalmente estupendos para rendir a tope en la empresa y desaparecer cuando la empresa cierra. Y no tener ningún otro tipo de responsabilidades, como les ha pasado a las compañeras, mientras están ahí. Entonces, tenemos un mundo construido en torno a ciudadanos que brotan como un champiñón de la nada y desaparecen cuando cierra el ámbito de lo público. Y esto lo hemos replicado también muchas veces en nuestras propias estructuras políticas. Entonces, tenemos un mundo construido de espalda a los cuidados en base a esa negación básica de que siempre estamos dando y recibiendo. Y desde aquí se derivan tres características fundamentales de nuestra mala organización, de nuestra injusta organización social del cuidado. Primero, que no hay una responsabilidad colectiva. No hay estructuras colectivas que los sostengan y que se hagan corresponsables. Entonces, los cuidados están, decimos, doblemente privatizados. Están metidos en el ámbito de lo privado doméstico, en el ámbito de la familia, que es quien tiene que resolver con los recursos que tenga, tiempo para cuidar gratis o dinero para pagarlo, y están cada vez más metidos en el ámbito de lo privado mercantil. Están cada vez más mercantilizados e incluso la gran mayoría de las políticas públicas de cuidados que se han puesto en marcha, en gran medida lo que están haciendo es alimentar este negocio privado, como bien sabéis. ¿Qué pasa cuando los cuidados entran en el mercado? Decimos que los cuidados tienen lo que llamamos a veces la enfermedad del coste. Y aquí es donde se ve ese conflicto capital-vida en su esplendor. Entonces, en los cuidados es muy difícil aplicar esa lógica capitalista de incrementos en la productividad y que entonces hagas el mismo trabajo de cuidados de la gente anciana en la residencia en menos tiempo porque protocolizamos mejor y porque repartimos mejor el tiempo y porque invertimos más en tecnología. Entonces, es muy difícil aplicar esa lógica porque se basan en relación humana. Entonces, ¿cuál es la forma que tienen las empresas de hacer rentables, cada vez más rentables los cuidados? Pues aparte de exigir fondos públicos, por supuesto, sobre todo es precarizar condiciones laborales, pero al mismo tiempo exigir un mínimo imprescindible de calidad, porque si no lo hay la gente se muere, a las trabajadoras explotando su sentimiento de responsabilidad con la gente a la que cuidan. Es decir, explotando lo más básico de que es que ahí hay vida concreta. Entonces, explotando, digamos, la ética del cuidado de las propias trabajadoras. Y en segundo lugar, otorgando cuidados de calidad radicalmente desigual según lo que se pueda pagar. Entonces, los cuidados, cuando se convierten en negocio, van siempre unidos a un proceso de precarización creciente y a un proceso de desigualdad creciente en la calidad de los cuidados que se reciben. Y esto sucede. En segundo lugar, decimos que esta injusta organización social del cuidado se sostiene sobre tres pilares de trabajos de cuidados. Primero, el trabajo de cuidados no remunerado, que es fundamental. Segundo, el empleo de hogar, y hablando de envejecimiento es fundamental el empleo de hogar interno, que lo hacen casi todo mujeres migradas y muchas de ellas sabemos en situación administrativa irregular con una violación grande de derechos. Y tercero, trabajo de cuidados profesionalizado, pero también sumamente precarizado. Entonces, en los pilares de los cuidados en el envejecimiento vemos esa relación perversa que decíamos antes entre trabajos esenciales, precarización y feminización y puestos en manos de mujeres de clase trabajadora y de mujeres migradas. Y derivado de todo esto, la tercera característica de estos injustos sistemas de cuidados, de esta injusta organización social del cuidado, es que hay un vínculo sistémico entre cuidados y desigualdad. En este mundo en que vivimos, quien más cuida, menos recibe.
Y al revés, quien menos da, más cuidado recibe. Y hay flujos asimétricos de cuidados de mujeres a hombres, de clases populares a clases medias y altas, de población migrada a población autóctona. Entonces, funcionamos en base a flujos asimétricos de cuidados y en base a una violación concatenada de derechos. El derecho a recibir cuidados se concatena su violación con la violación de derechos laborales en el sector cuidados y con, en general, podríamos decir, la violación del derecho a una vida digna. Pero no solo tenemos problemas en cómo se organizan los cuidados, tenemos también profundos problemas en cómo pensamos los cuidados, en cómo los entendemos. En primer lugar, porque nos sigue costando mucho romper con una ideología familista, que considera que la familia es el único o el mejor lugar siempre para cuidar y que le cuesta infinito pensar en otras alternativas que no sean una renuncia o una tristeza. Y que piensa además la familia al margen de las condiciones en que se cuida en la familia, tanto las condiciones materiales, que no es lo mismo cuidar en una casa grande y estupenda que cuando estás hacinada en una infravivienda, también en las condiciones emocionales, porque no es lo mismo cuidar cuando las relaciones son más o menos buenas o cuando te toca cuidar en relaciones de violencia o simplemente cuando te toca cuidar a tu madre y, como decía una amiga, ¿y qué pasa si yo odio a mi madre? Que también puede ser. Entonces, la ideología familista la tenemos calada hasta los huesos y constantemente nos boicotea el pensar en otras alternativas. En segundo lugar, tendemos a esencializar los cuidados como algo que las mujeres deben y saben hacer por ser mujeres. Y esto está en el núcleo de impedir pensar los cuidados como un trabajo que exige conocimientos, que exige experiencia y que debe ser reconocido también en clave de condiciones laborales. Pero está también en la base de impedir su reparto, porque es que al final parece que va en el ADN de haber nacido o de que se te haya leído como mujer al nacer. Porque además no solo se vinculan al hecho del ser mujer, sino que se supone que hay que hacerlos por amor. Y si no los haces por amor, sino que dices yo no voy a querer a nadie, lo que quiero son condiciones materiales dignas, eres una mala mujer. Entonces estás rebelándote contra lo más básico de lo que se supone que eres y eso en vuestras luchas lo vivís constantemente. Entonces los cuidados son algo que deben hacer las mujeres por amor, en primer lugar, y luego hablamos del resto de cosas. Y en tercer lugar, tenemos un profundo problema porque cada vez más nos apuntamos a la lógica del externalizar los cuidados, de son un marrón y si puedo no lo hago, que lo haga otra, otra gratis u otra a quien pague. Entonces, cada vez más queremos sumarnos al carro de ser ese ciudadano champiñón que es la condición, la precondición para tener éxito en este mundo. Eso es lo primero y luego sucederán otras cosas. Pero si tú vas con tus responsabilidades de cuidados y con tus necesidades que no te las cubre alguien de fuera, sino que las tienes que cubrir tú, si tú vas así al mundo, apañada estás. Entonces, cada vez más nos apuntamos al pues lo saco fuera. En este contexto, con estos profundos problemas, tanto en la organización social del cuidado como en la cultura del cuidado que tenemos, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué reivindicamos? Pues reivindicamos en el marco de una reivindicación amplia de transformar el sistema de arriba abajo, de pasar, decimos, de un sistema construido en torno a las necesidades del proceso de acumulación de capital, que ahoga la vida, que invisibiliza la responsabilidad de sostener la vida, de este sistema que pone el conjunto de lo vivo al servicio de ese BBVA que decíamos, lo que queremos es precisamente darle la vuelta y ir construyendo paulatinamente un sistema que ponga como eje vertebrador del conjunto de sus estructuras, de los presupuestos públicos, de la estructura fiscal, del conjunto de servicios y prestaciones públicas, la responsabilidad sobre esa vida compartida. Entonces, queremos un nuevo sistema socioeconómico que de verdad ponga eso de la sostenibilidad de la vida en el centro. Y esto lo concretamos en este marco en la reivindicación, decimos, de un derecho colectivo al cuidado que tiene necesariamente que ir de la mano de derechos laborales en el sector de los cuidados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un derecho colectivo al cuidado? Hablamos de un derecho universal, en primer lugar, un derecho del conjunto de las personas y ni siquiera de ciudadanía, sino de todas quienes habitan un territorio, sea cual sea el estatus que se les reconozca, un derecho universal a recibir cuidados adecuados en distintos momentos del ciclo vital y también a poder dar o no dar y poder dar en condiciones dignas y a que si no das la vida no desaparezca. Entonces es un derecho multidimensional
que tiene que combinar la libertad de elegir con el compromiso también, porque no puede ser, por ejemplo, lo de no, yo me acojo a mi derecho a no cuidar y que pringue cualquier otra. O no puede ser, yo me acojo a mi derecho a recibir cuidados exactamente como yo quiero a costa de explotar a la trabajadora de turno. Entonces, es un derecho que tenemos que pensar en colectivo, no de manera individual cada quien, sino cómo queremos cuidarnos como conjunto social a lo largo de la vida y en el proceso de envejecimiento en concreto. Y es un derecho, decimos, que tiene que ir de la mano de derechos laborales. De derechos laborales en el sector cuidados, por supuesto. O sea, no puede ser un derecho que se garantiza a costa de una inversión ínfima, porque lo que se hace es precarizar a las trabajadoras, pero también implica que el conjunto de las luchas laborales las podemos pensar desde esta óptica, porque no somos trabajadoras champiñones, porque somos vida, porque es aquello que se dice en el marco de la denuncia de las leyes de extranjería de querían manos y vinieron personas. Pues es que somos personas y como personas necesitamos una legislación laboral que nos proteja como personas cuya vida hay que cuidar, porque si no, por parte de los mercados seríamos únicamente una máquina más a explotar constantemente y que cuando cierra la empresa, insisto, desaparezca. Entonces, desde aquí defendemos todavía con más fuerza los derechos laborales y desde aquí también podemos replantear los derechos laborales en función del ciclo de vida, por ejemplo. Y aquí en ELA estáis haciendo bien interesantes reflexiones sobre cómo pensar las reivindicaciones que acojan el envejecimiento de las trabajadoras. Cómo cambia, por ejemplo, lo que tiene que ver con riesgos laborales o cómo puede cambiar, por ejemplo, el tema de asignación de turnos, etcétera. O qué otros permisos queremos que se nos den para poder también cuidar no solo a la infancia, sino en otros momentos de la vida. Entonces, derecho colectivo al cuidado junto a derechos laborales en el sector cuidados y el conjunto de los derechos laborales pensados desde la óptica de los cuidados. Y para aterrizar esto, en distintos momentos de la vida y en concreto en el proceso de envejecimiento, reivindicamos un sistema de cuidados. Porque a día de hoy no existe un sistema. Existen todo lo más 4 pseudosistemas en Nafarroa, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Araba, y Parralde ya otro mundo, otro estratosferio, pero son, aparte de despiezados, son pseudosistemas que otorgan derechos parciales, insuficientes y basados en la violación de otros derechos. Frente a esto, queremos pensar juntes, un nuevo sistema que articule un conjunto de prestaciones y de servicios que permitan ir haciendo realidad ese derecho al cuidado en distintos momentos de la vida. Y creemos que este sistema tiene que avanzar en 3 direcciones, de incidencia política. Tiene que colectivizar los cuidados, tiene que dignificar y profesionalizar el trabajo de cuidados, pero tiene también que cambiar el modelo de cuidados. Entonces, en primer lugar, necesitamos colectivizar los cuidados que a día de hoy están, como decía antes, doblemente privatizados, en lo privado familiar y en lo privado mercantil. Hay que desfamiliarizarlos y desmercantilizarlos. Desfamiliarizarlos no significa que la familia no juegue ningún papel, que los hogares no jueguen ningún papel. Significa que no pueden ser el único lugar o el principal lugar y que no pueden ser o el hogar u otro tipo de cosas, sino complementarse con otros servicios y prestaciones. Significa que tenemos que construir otras familias también, más familias elegidas y menos familias nucleares radioactivas como el único sujeto de derechos. Significa que tiene que haber garantías colectivas de las condiciones materiales en las que se cuidan los hogares. Y significa también que apostamos por un reparto de los cuidados dentro de los hogares. Desfamiliarizar. Y por otro lado, desmercantilizar. Porque, como decíamos antes, incluso lo que se ha articulado en clave de políticas públicas está profundamente mercantilizado. Hay que sacar los cuidados deben dejar de ser nicho de negocio. Hay que sacar los cuidados de los mercados. Hay que hacer una apuesta fuerte porque los servicios que existen se publifiquen por las garantías, las condiciones laborales dentro de ellos. Y porque sean servicios de calidad, universales y gratuitos. Se acabaron los repagos. Entonces, es una apuesta fuerte por la defensa en clave pública de lo que hay hoy y por aumentar muchísimo la inversión en ámbito de cuidados, generando otro tipo de servicios y otro tipo de prestaciones. Es decir, expandir mucho lo que hay. Dicho de otra manera, que haya dinero público
para que no se haga gratis en los hogares, pero que el dinero público vaya al común y no vaya a bolsillos privados. En segundo lugar, decimos que hay que dignificar todos los trabajos de cuidados y profesionalizar algunos trabajos de cuidados. ¿A qué me refiero con esto? Mucho de lo que hoy se hace en clave gratuita, como trabajos de cuidados no remunerados en el ámbito de los hogares, hay una parte de esto que tiene que pasar a ser profesiones reconocidas, que tienen que pasar a ser empleos con cualificaciones, con derechos laborales asociados. Pero hay otra parte que no, que tenemos que seguir manteniendo fuera del ámbito, digamos, del trabajo remunerado, porque no podemos mercantilizar, no podemos, dicho de otra manera, pagar todo lo que hacemos en la vida. Que para solucionar los problemas de soledad no deseada de la gente mayor, por ejemplo, no puede ser que haya una trabajadora pagada al lado de esa persona todo el rato. Lo que necesitamos es construir otro tejido colectivo. ¿Qué puede significar dignificar los trabajos de cuidados que decidamos que no tienen que pasar a ser empleos, sino que tienen que seguir siendo trabajos que hacemos en calidad de otras cosas y no en calidad de empleo? Pues puede significar muchas cosas que las pensaremos juntas, pero, por ejemplo, a día de hoy significa reivindicar pensiones universales para todas las mujeres que han dedicado sus vidas a estos trabajos de cuidados gratuitos e invisibilizados. Entonces, reivindicar esto en el centro. Y, por supuesto, todos los trabajos de cuidados que sí se remuneren, que sí sean empleos, tienen que hacerse en condiciones laborales dignas. Y aquí yo no os voy a decir nada porque tenéis mucho más clara que yo lo que es la lucha en clave de derechos laborales. Entonces, la lucha en clave de derechos laborales acompañada de que nos pongamos muy en serio con el tema del empleo de hogar, porque el empleo de hogar interno no puede seguir siendo un cajón desastre que cubre toda la carencia de recursos públicos que hay. Entonces, ¿qué tal si empezamos a pensar en un plan de choque para acabar con el empleo de hogar interno en breves? Un plan de choque para resolver las necesidades de las trabajadoras y también de las familias a las que dan sus servicios y que sin esta forma de empleo se quedarían totalmente, digamos, desprotegidas. Y en tercer lugar, decía que hay que cambiar el modelo de cuidados. No solo hay que cambiar la organización, no solo hay que invertir recursos, es que hay que cambiar la forma en que los entendemos. Entonces, las personas que reciben cuidados deben dejar de ser cosas, como muchas veces se les trata desde la institución. Son sujetos de derecho, son personas con sus propias vidas y con capacidad de agencia y de decisión sobre su vida. Tienen que ser cuidados arraigados en los territorios, en los barrios, en los pueblos. Tienen que ser también cuidados que no se den desde una lógica servil, que tú no pienses también que cuando te van a cuidar lo que tienes es una sirvienta, lo que tienes al lado es una trabajadora o una persona comprometida con tu vida. Y todo esto cabe dentro de estas lógicas que nos están vendiendo de la desinstitucionalización, por ejemplo, o de los cuidados centrados en la persona, el modelo de atención centrado en la persona, que son como las voces que nos vienen por ahí. Pues sí, no. Hay que luchar porque esta avalancha de la desinstitucionalización, de la atención centrada en la persona, no sea a costa de que los cuidados vuelvan, o por un lado, a las casas, o que todo esto se haga sin invertir recursos públicos a costa de darle una vuelta de tuerca más a esa lógica de la inmolación de quien está dando los cuidados. Entonces, son centrados en las personas, en todas las personas que componen la relación de cuidados. Y peleamos por un modelo de cuidados que esté centrado en la relación humana, porque los cuidados son sobre todo relación humana y no tecnología, que esta es la otra que nos viene, sustituir trabajo humano por tecnología. Entonces, la tecnología para apoyar la relación humana, pero luchamos por un modelo de cuidados que se base en relaciones humanas de reciprocidad y de compromiso mutuo. Y todo esto, este sistema de cuidados, lo pensamos, y aquí lanzo la duda, desde la clave de lo público o desde la clave de lo público comunitario. Desde luego, a lo público hay que exigirle financiación, exigirle garantía de universalidad, pero podemos empezar a pensar en lo comunitario como una vía hacia lo público o como una forma de darle la vuelta a lo público y decir que lo público no es lo suyo, no es lo de gobierno vasco, es que lo público es lo nuestro, lo de toda la comunidad. Entonces, como una manera de reapropiarnos de lo público, cuando muchas veces lo público se lo quedan, digamos, ahí arriba, ¿no? Entonces, hay argumentos para pensar en clave de lo comunitario. Primero, que lo público ya está cambiando, pero hacia lo privado. Entonces, obligarle a dar una vuelta
hacia lo común. Por ejemplo, al exigir la publificación de un servicio de ayuda a domicilio, podemos pensar en clave de una cooperativa arraigada en los pueblos, por ejemplo, donde se junten trabajadoras, personas usuarias y familiares y el ayuntamiento. ¿Eso nos puede servir para arraigarlo, para defenderlo como nuestro o no? Lo lanzo como duda. Segundo, lo comunitario nos puede servir para llenar el hueco entre el hogar y la institución, porque la vida es más amplia y más compleja. ¿Qué vamos a construir entre medias? Tercero, lo comunitario nos puede ayudar a ampliar el alcance de los derechos. Nos puede ayudar porque a veces lo comunitario llega donde no llega lo público, como lo vimos en el confinamiento, o porque es más de cercanía y eres menos, digamos, un número más con un protocolo estandarizado de atención y eres más una persona concreta que no tiene que esperar a un diagnóstico a la ley de dependencia para que le den cuidados que necesita. Y tercero, podría pensarse que abarcasen el proceso de envejecimiento en un sentido más amplio. Lo comunitario, en última instancia, nos puede ayudar en clave de democratizar y hacer más transparente lo público, pero también tiene riesgos. Tiene riesgos de que las instituciones se desentiendan y tiene riesgos también en clave de poner dificultades para la profesionalización, sin duda. Entonces, es algo que necesitamos pensarlo y que lo estamos pensando. ¿Qué hacemos, no? En todo caso, desde los cuidados en general, desde los cuidados en el envejecimiento, tenemos un terreno de lucha potentísimo, porque es una lucha que nos permite conectar distintas dimensiones de nuestra vida. Nuestra dimensión como personas, como trabajadoras no remuneradas, como sujetos que necesitamos cuidados y como trabajadoras remuneradas del sector cuidados. Entonces, nos puede permitir vincular distintas dimensiones de la vida y vincular distintas luchas. La lucha sindical y la lucha feminista, o mejor, el feminismo dentro y fuera de los sindicatos, en distintos ámbitos. Es una lucha de todas, es una lucha de las trabajadoras por sus derechos, por vuestros derechos laborales, por vuestras propias necesidades y responsabilidades de cuidados al margen del puesto de trabajo, por poder dar cuidados de calidad sin inmolaros. Es una lucha de las personas receptoras de cuidados por poder recibir cuidados de calidad sin tener que explotar a nadie, porque se les reconozca también los trabajos que han hecho, que envejecer no sea el lujo de la clase obrera, sino que sea un derecho universal. Es una lucha de todas nosotras porque podemos estar cuidando a gente mayor, porque podemos querer a alguien que está recibiendo cuidados y porque ojalá todas lleguemos también a ser viejas y también los necesitemos, ¿no? Entonces es una lucha que nos convoca a todas y que convoca distintas dimensiones de nuestra vida y afectando a este pedacito, lo que son los cuidados en el envejecimiento, este pedacito de esa base invisibilizada de un sistema tóxico y biocida, lo que queremos es ir poniendo patas arriba al conjunto del sistema, porque pensar qué cuidados queremos en el proceso de envejecimiento, de qué hablamos cuando hablamos de sistema de cuidados, es ir llenando de contenido a ese gran eslogan de poner la vida en el centro, que es muy bonito, pero que si no lo llenamos de contenido nuestro, nos lo roban y nos lo vacían. Entonces, estamos llenando de contenido en el día a día a esa apuesta fuerte por poner la sostenibilidad de la vida de todas en el centro frente al proceso de acumulación de capital. Mila esker.